La urbanización, el crecimiento potencial de las ciudades y el aumento poblacional se traducen directamente a aumentos de los consumos de energía. Sin embargo, la Universidad de La Guajira, a través de la materia de recursos energéticos, busca demostrar a través de una auditoría a ciertas viviendas de qué manera los malos hábitos de consumo de energía y la mala implementación de los equipos y productos que tenemos en la casa influyen en el aumento de los consumos mensuales en las viviendas. La auditoría fue desarrollada por los estudiantes María Isabel Díaz, Deira María Conde, Lina Jinete, Byron Lagares y quien les habla, María Alejandra González. Los objetivos propuestos para la implementación de este proyecto son los siguientes. Como objetivo general está mejorar el aprovechamiento de energía en las dos viviendas donde fue desarrollado el proyecto para así reducir el consumo mensual mediante la puesta en práctica de las estrategias prediseñadas. Los objetivos específicos están fomentar, diseñar, aplicar y analizar todas las estrategias y llevarlas, ponerlas en práctica y con los habitantes de las viviendas. Dale. Para llevar a cabo la realización de este proyecto se enfatizó sobre los diferentes ítems que podemos observar. Como primer ítem tenemos el inventario de los electrodomésticos de las viviendas en las que se trabajó, la identificación de los focos de consumo, el diseño de las estrategias y finalmente la implementación y socialización de las estrategias usadas. Siguiendo con el desarrollo de la metodología, aquí nos encontramos con el inventario realizado en la primera vivienda durante el primer mes que se empezó a implementar el proyecto en la vivienda número 1. Entonces, como podemos observar, aquí en el inventario tenemos en esta columna de acá los aparatos electrónicos que se encuentran en la vivienda auditada. Acá en esta columna se encuentran consignados los watts que consume cada electrodoméstico cuando se encuentra en uso. En esta columna también podemos encontrar las horas al día que se utiliza cada electrodoméstico y las horas al mes que consumen cada uno de estos electrodomésticos cuando están encendidos. Entonces, aquí también encontramos los kilowatts que consumen estos electrodomésticos al mes y el porcentaje de energía de consumo que estos aportan a la factura de energía. Los que se encuentran señalados en rojo son los mayores aportadores al 100% de lo que se encuentra en la factura, del consumo que se encuentra en la factura. Bueno, continuando con los inventarios, aquí podemos observar el inventario en la vivienda número 2. Al igual que en el inventario que le acaba de explicar mi compañera, aquí encontramos los elementos, el número de elementos que se encuentran en la casa, los watts que consume, las horas días y así. Aquí podemos observar que tenemos el consumo mensual en 368, lo cual debe explicar la razón de el que viene en el recibo de la luz. Que en el recibo de la luz nosotros tenemos un consumo, o esta vivienda tiene un consumo de 367 y aquí tenemos 368 al hacer el inventario, lo cual no quiere decir que no hay pérdida o que el inventario se hizo correctamente. De igual manera tenemos señalado en rojo lo que es los electrodomésticos que aportan más al consumo mensual que se está dando. Cabe resaltar que en esta vivienda tenemos lo que es un taller de soldadura y por ende el equipo de soldar o el equipo de soldadura es el que se puede observar que es el que más aporta ese consumo mensual, que luego está seguido por los abanicos y por el televisor. Aquí pues podemos resumirlo de una manera más sencilla, donde ya sacamos lo que son los aparatos que aportan más, dando como resultado, como les acabo de explicar, el equipo de soldar con un 12% es el que aporta ese consumo, los abanicos, la nevera y el televisor. En la vivienda número 1 también podemos observar lo que son lo que aportan a ese consumo, que están el modem del internet, el computador, la nevera y los abanicos.
En la vivienda número 1, estos electrodomésticos que están aportando ese consumo solo aportan un 31% de ese consumo mensual. Por otro lado, en la vivienda número 1 podemos observar que estos electrodomésticos que se encuentran aquí aportan un 90% al consumo mensual que se está presentando allí. Siguiendo con lo anterior, se plantearon las siguientes estrategias para reducir el consumo de energía en las viviendas auditadas. La primera estrategia fue la sustitución de las bombillas de luz amarilla por bombillas de luz blanca. Como se sabe, estas bombillas son ahorradoras de energía, es decir, que consumen menos cantidad de energía durante el tiempo que pasan prendidas. La siguiente estrategia fue la reducción de las horas que se consumen los electrodomésticos dentro de las viviendas. Es decir, si el electrodoméstico no se está utilizando, lo más considerado es apagar el electrodoméstico para que no siga consumiendo energía de más. Otra estrategia fue apagar los bombillos las horas en las que tampoco se esté utilizando. Es decir, si vamos a salir de la habitación, para ahorrarnos esa energía que consume la bombilla, lo más indicado, lo más recomendado es apagar la bombilla, pues aunque sea una bombilla de luz blanca también va a consumir energía. Bueno, nuestra siguiente estrategia y la base de nuestro proyecto fue la concientización en el hogar, en las viviendas auditadas. Esta concientización se llevó a cabo con los miembros de las viviendas, en las cuales se desarrollaron las estrategias recomendadas que les estamos mostrando aquí ahora. Otra estrategia fue la desconexión de los aparatos electrónicos, debido a que hay algunos aparatos electrónicos que siguen consumiendo energía estando apagados siempre y cuando se encuentren enchufados. Entonces la estrategia fue desenchufar los electrodomésticos cuando tampoco se estén utilizando. Otra estrategia también es aprovechar al máximo la luz solar. Es decir, en las horas del día, algunas veces en algunas viviendas se tiene encendidas las bombillas mientras todavía es de día y está bastante claro. Lo que se quiere es, con esta estrategia, aprovechar la luz solar para alumbrar la vivienda mientras todavía se pueda aprovechar, apagando así los bombillos, reduciendo el consumo. Teniendo en cuenta los focos de consumo identificados con anterioridad, entonces se procedió a buscar la manera o a implementar las estrategias buscando atacar directamente estos focos. Sin embargo, se descubrió que en cuanto a los ventiladores no se podía intervenir ni el tipo de ventilador usado ni las horas usadas al día. Por lo tanto, se procedió a modificar dentro del inventario los electrodomésticos o las horas al día que se podían modificar, teniendo como resultado una intervención en cuanto a los tipos de bombillas implementados en la vivienda, ya que a pesar de que todos en la vivienda 1 eran focos ahorradores, habían unos que consumían más watts que otros, y se procedió a cambiarlos todos para unificarlos y que en su totalidad cada uno consumiera 25 watts a cambio de 30, que eran los anteriores. Por otra parte, en cuanto a la nevera y al computador, se redujeron las horas de consumo, quedando un uso al día de 16 horas para la nevera y de 5 horas para el computador, obteniendo entonces una disminución en el porcentaje de consumo total, observando entonces una disminución general en el recibo, quedando con una totalidad de 174 kilowatts horas al mes. Del mismo modo se intervino entonces la vivienda número 2, teniendo en cuenta que acá las personas los integrantes de la vivienda estaban más dispuestos
a reducir el consumo, las horas de uso al día, más que a cambiar o modificar los electrodomésticos, teniendo como resultado entonces una reducción del uso de los abanicos a 10 y 9 horas al día. En el uso del computador de mesa se redujo a 10 horas al día. Lo mismo pasó con las horas de foco, ya que a través de la estrategia de apagar la luz y de la campaña de concientización de apagar la luz en cuanto a esto, se logró una reducción de 5 horas para cada uno de las bombillas. Y en cuanto a las horas de uso de la nevera, también se redujeron a 10, al igual que las horas de uso del computador. Este proyecto tuvo una duración de 3 meses. En la siguiente diapositiva vamos a ver los resultados obtenidos de acuerdo a todas las implementaciones que ya antes habían hablado. Para el primer mes iniciamos para el primer mes, que fue en el mes de abril, se inició con un consumo de 196. En este mes se realizó la metodología y todas las estrategias que se iban a realizar para así lograr la reducción de ese consumo de energía. Y observamos que para el mes de mayo el consumo de energía tuvo un incremento a 204. Este incremento, más que por malas estrategias implementadas, fue porque las personas o los habitantes de estas viviendas no tomaron en serio este proyecto. Entonces, por lo tanto, se volvió a socializar las estrategias que se habían implementado desde un principio para así lograr el objetivo que se tenía con este proyecto. Entonces tenemos que para el mes de junio el consumo bajó a 181. Así también tenemos para la segunda vivienda. Como inicio, que fue en el mes de abril, también tenemos un consumo de 367. Teniendo para el segundo mes que este consumo bajó a 388. Pero vemos que para el tercer mes hubo un incremento de este consumo. Pero este incremento no fue algo significativo, por lo que al finalizar se pudo observar que sí hubo una reducción del consumo, por eso no lo tomamos como algo significativo para este proyecto. Entonces, de acuerdo a estos resultados y a las metas que se establecieron, tenemos que de acuerdo a las metas propuestas, o sea, a lo que se propuso anteriormente, se quería reducir, para la primera vivienda se quería reducir un 12% de ese consumo de energía, y para la vivienda 2 se quería reducir un 10% del consumo, teniendo como resultado que de acuerdo a las dos viviendas solo se logró reducir un 8%, o sea, aproximadamente un 8% de consumo en las dos viviendas. De esta manera se pudo demostrar que basta con modificar la conciencia de consumo de energía de las personas y un pequeño cambio en los hábitos de consumo de energía para poder ver reflejado o obtener una disminución en los consumos mensuales. Solo, gracias.